Buenas tardes con todos. Somos el grupo número 3 que está integrado por Andrea Quillupangui, Richard Torres y María Cristina Ramos. En este momento vamos a hacer la explicación de nuestro protocolo de estudio epidemiológico. El título es Factores asociados al síndrome de burnout en médicos de unidades de salud pública en Ecuador según el área de desempeño, estudio caso control. Antecedentes. El síndrome de burnout es un problema de salud ocupacional reconocido por la OMS, caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal, especialmente frecuente en profesiones con alta demanda emocional como la medicina. Diversos estudios internacionales reportan una alta prevalencia de burnout en médicos, lo cual se refleja en algunos casos desde el pregrado, con una prevalencia entre estudiantes de medicina que osciló entre el 22.6 y el 40.4%. En Latinoamérica, los estudios como revisiones han mostrado resultados similares, señalando como factores asociados al burnout sobrecarga laboral, número de guardias, exposición a maltrato hospitalario, estrés crónico y falta de apoyo de la institución. La mayoría de estos estudios informa una prevalencia de burnout del 66.7%. En Ecuador, esta evidencia aún es limitada y se concentra principalmente en estudios transversales, realizándose un estudio en 1976 en todas las provincias entre médicos que encontraron niveles de agotamiento emocional en un 25.3% y despersonalización en un 23.8%. Por ello, resulta relevante realizar un estudio caso control que permite identificar los factores laborales y psicosociales asociados al síndrome de burnout en médicos, considerando el área de trabajo como principal exposición, con el fin de generar evidencia útil para el diseño de estrategias de prevención y promoción en la salud ocupacional. La pregunta y objetivo de investigación: ¿cuáles son los factores asociados al síndrome de burnout en médicos en unidades de salud públicas en Ecuador según el área de desempeño? El objetivo general es determinar los factores asociados al síndrome de burnout en médicos en unidades de salud públicas en Ecuador según el área de desempeño, y sus objetivos específicos son describir las características sociodemográficas y laborales de los médicos participantes, identificar la presencia y dimensiones del síndrome de burnout, analizar la asociación entre el síndrome de burnout y las variables sociodemográficas laborales y el área de desempeño. Métodos: fue un estudio observacional analítico de tipo caso control. El contexto: el estudio reclutará médicos de ambos sexos de especialidades clínicas, quirúrgicas y de atención primaria en establecimientos de salud pública en el Ecuador durante el periodo del 2025. Los participantes. La población de estudio estará constituida por médicos de ambos sexos en ejercicio activo en las instituciones seleccionadas. Los casos corresponderán a médicos que presenten síndrome de burnout, determinando mediante la aplicación de Malach Burnout Inventory. Los controles serán médicos sin burnout, pertenecientes a la misma población fuente con características laborales similares, excepto por la presencia del síndrome. Se incluirán médicos con al menos 6 meses de antigüedad laboral. Se excluirán aquellos que se encuentren con licencia prolongada, posean diagnósticos psiquiátricos o que no acepten participar de manera voluntaria mediante el consentimiento informado. Los criterios de inclusión: médicos en ejercicio activo en unidades de salud pública con una antigüedad laboral mayor a 6 meses. Los criterios de exclusión: ausentismo por más de un mes por licencia de enfermedad, maternidad o lactancia, diagnóstico psiquiátrico previo documentado, médicos estudiantes en proceso de posgrado o profesionales que laboran en 2 o más unidades de salud. Dentro de las variables, como variable dependiente, el síndrome de burnout que pueda estar presente o ausente. Y en las variables independientes tenemos variables sociodemográficas, área de desempeño y nivel de atención, estrés laboral, maltrato hospitalario, número de guardias, horas laborales semanales. La fuente de información o medidas: la información será recolectada mediante la aplicación de instrumentos validados y un cuestionario estructurado. El síndrome de burnout se evaluará mediante la utilización del Malach Burnout Inventory, mientras que el estrés laboral se medirá mediante una escala de estrés percibido. Los datos sociodemográficos y laborales se obtendrán a través de un cuestionario diseñado para el estudio. El sesgo de selección se controlará mediante la selección de controles provenientes de la misma población fuente de los casos. El tamaño de la muestra se calculará mediante el programa OpenEpi considerando una razón caso control 1.1 con un nivel de confianza del 95% y una potencia del 80%. El plan de análisis estadístico: los datos serán recolectados y serán ingresados y analizados en el programa estadístico SPSS. Se realizará un análisis descriptivo de las variables. Posteriormente se efectuará un análisis bivariado para evaluar la asociación entre las variables independientes y el síndrome de burnout. Finalmente, se llevará a cabo un análisis multivariado mediante regresión logística para estimar la fuerza de asociación expresada en odds ratio con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. Dentro de los aspectos éticos, el estudio se regirá por los principios éticos de la Declaración de Helsinki. La participación será voluntaria previa firma del consentimiento informado. La información recolectada será confidencial y utilizada exclusivamente con fines académicos. Este protocolo será sometido a evaluación por parte del Comité de Ética correspondiente.